Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Carol Viviana Merchán Medina y voy a exponer sobre las características anatómicas y fisiológicas del hueso infantil. Fontanelas y suturas abiertas. Ellas nos permiten que el crecimiento del cerebro y la deformación del cráneo durante el parto, pues son suturas abiertas que facilitan una remodelación ósea. El cartílago costal flexible y elástico, el tórax infantil es más comprensible y maleable, lo que protege frente a fracturas que pueden deformarse con facilidad. Ejemplo en el tórax del embudo. La epífisis cartilaginosas en desarrollo. Las epífisis aún no están completamente osificadas, lo cual permite que el crecimiento longitudinal de los huesos y la mayor capacidad de remodelación. ¿Sabían que el crecimiento óseo en los niños ocurre principalmente en las placas epifisiarias? Estas zonas pueden cerrarse entre los 14 y 18 años, marcando el fin del crecimiento longitudinal. Huesos largos, poco mineralizados y periósteo grueso. ¿Sabían que un niño puede sanar una fractura en la mitad del tiempo que un adulto gracias a su periósteo grueso y activo? Su hueso recuerda cómo regenerarse. El periósteo grueso favorece una rápida consolidación y remodelación en fracturas, mientras la baja mineralización otorga la mayor flexibilidad y resistencia a la deformación. Bueno, la capacidad de remodelación del hueso infantil nos permite la corrección espontánea de angulaciones leves, lo cual nos condiciona el tipo de manejo conservador o quirúrgico. Aquí encontramos las características, la descripción y una implicación radiológica, la cual nos muestra más anatómicamente y fisiológicamente la parte pediátrica. Muchísimas gracias. Soy Daniel Cruz, estudiante de Tecnología en Radiología y a continuación estaré hablando de los indicadores de abuso infantil y diagnóstico diferencial en radiología pediátrica. En radiología pediátrica, el estudio del posible abuso infantil requiere una observación muy cuidadosa de los hallazgos por imagen, ya que algunas lesiones pueden tener múltiples causas y no todas estas implican. Entre los hallazgos más relevantes se encuentran las fracturas metafisarias clásicas, también llamadas en esquina o en cubo. También son altamente sugestivas las fracturas de costillas posteriores que suelen deberse a compresión torácica manual y ahí las fracturas múltiples en distintas fases de consolidación. En el ámbito craneal, las fracturas bilaterales o que atraviesan suturas, hematomas subdurales, multilaminares o en su efecto interhemisféricos. Aún así, es importante recordar que ninguno de estos hallazgos es exclusivo del maltrato infantil. Por todo esto, el papel del tecnólogo en radiología y de parte del médico radiólogo es fundamental, ya que su labor no se limita a identificar lesiones, sino a correlacionarlas con la edad del paciente, la historia clínica, el mecanismo descrito y los hallazgos analíticos. Esto con el fin para emitir un diagnóstico objetivo. Tipos de casos pediátricos de abusos detectables en radiología. Podemos decir que desde radiología pediátrica se pueden reconocer diferentes formas de abuso infantil mediante los patrones de lesión observados en las imágenes diagnósticas. Podemos encontrar abuso físico, es el más frecuente y es más fácil identificable por imagen. Se manifiesta con fracturas en distintos estadios de consolidación, lesiones en costillas posteriores, fracturas metafisarias en lactantes y hematomas subdurales o intracraneales. Abuso por sacudida, síndrome del bebé sacudido, se evidencia por hemorragias subdurales múltiples, edema cerebral difuso, lesiones axonales y fracturas costales. Negligencia o abandono puede detectarse indirectamente por hallazgos de desnutrición, retraso en el crecimiento óseo, osteoporosis infantil o infecciones óseas crónicas no tratadas. Estas son observadas en radiología y estudios de control. Abuso sexual, aunque el diagnóstico radiológico es limitado, la imagen puede contribuir a documentar lesiones pélvicas, fracturas o hematomas perineales y en algunos casos evidencias de trauma en tejidos blandos. Abuso psicológico o emocional presenta hallazgos radiológicos directos, pero pueden reflejarse de forma secundaria en la evaluación del crecimiento y desarrollo físico del menor, evidenciando desnutrición o bajo peso estructural en comparación con la edad. En conclusión, la radiología pediátrica desempeña un papel esencial en la detección temprana y documentación de lesiones compatibles con abuso, siempre dentro de un contexto clínico integral.
El análisis cuidadoso de las imágenes sumado a la correlación clínica y social, esto permite al radiólogo contribuir de manera decisiva en la protección de la infancia y en el proceso de diagnóstico médico-legal. Esta oportunidad con la fase 3 del curso Imagenología Pediátrica. En esta oportunidad vamos a socializar indicadores de abuso infantil y diagnóstico diferencial. Uno de los indicadores de abuso infantil, eh, uno de ellos son lesiones cutáneas, moretones, quemaduras, cortes o cicatrices, especialmente en áreas inusuales como torso, orejas, cuello o la espalda de la mano. Los hematomas en niños menores de 4 meses en cualquier parte del cuerpo son un indicador de alto riesgo. Continuamos con fracturas. Fracturas en diferentes etapas de curación, lesiones epifisio-metafisiarias, diafisiarias, costales, craneales o de la apófisis espinosa. Son altamente subjetivas del abuso físico, especialmente si no se corresponden con la historia del niño. Aquí continuamos con el signo de abuso sexual, dificultad para caminar o sentarse, desarrollo también moretones o flujo anormal en la zona genital, anal o en la boca. Otro indicador que sería indicadores de negligencia, salud general, desnutrición, mala higiene o problemas de salud no atendidos. Seguimos con desarrollo. A pesar de no ser siempre visible, la falta de atención adecuada puede llevar a retrasos en el desarrollo o problemas en el crecimiento, ¿sí? Tenemos también otro indicador que son los indicadores conductuales y emocionales. Aquí seguimos con el cambio de comportamiento, ¿sí? Aislamiento social, miedo o retraimiento, evitación de contacto visual, agresividad, ansiedad o cambios bruscos de humor, ¿sí? También tenemos el trastorno del sueño y alimentación, insomnio, pesadillas, anorexia o bulimia. Continuamos con salud mental, bajo autoestima, sentimientos de culpa, depresión, conductas autolesivas o suicidas. También continuamos con conductas sexualizadas, comportamientos sexualizados inusuales para la edad, como tocar o preguntar sobre los genitales del adulto o realizar juegos con connotaciones sexuales. Otro indicador sería diagnóstico diferencial, tratamiento de lesiones, distinguir entre lesiones accidentales y maltrato, o lo cual es en el aspecto más crítico. Tenemos también condiciones médicas, enfermedades óseas, raquitismo con o sin deficiencia de vitamina D, trastorno del tejido cognitivo con el síndrome de Ehlers-Danlos o la enfermedad de Menkes puede causar lesiones óseas y hematomas similares a la del abuso. Aquí seguimos con deficiencias nutricionales. La falta de vitamina puede causar problemas que se parecen a lesiones por abuso. También tenemos otros trastornos. La sensibilidad congénita al dolor puede provocar múltiples lesiones. Eso sería todo. Muchísimas gracias. El rol profesional del tecnólogo y el médico radiólogo. En radiografía, tanto el tecnólogo como el médico radiólogo
tienen un papel esencial que combina la técnica y la ética profesional humana. El tecnólogo es quien garantiza la calidad de las imágenes, aplica los protocolos, aplica las dosis correctas, en esto pues mínimas dosis posibles y obtiene imágenes nítidas y bien centradas, cuidando siempre cada detalle del registro. Su labor refleja compromiso con la seguridad del paciente y la precisión del diagnóstico. El médico radiólogo, por su parte, refleja e interpreta imágenes correlacionando tanto la historia clínica como los resultados de las imágenes. Asimismo, en este caso en pediatría se tienen en cuenta la edad del paciente. Su informe debe ser técnico y objetivo, sin juicios personales. Frente a un caso de fracturas o sospecha de abuso infantil, ambos profesionales asumen una responsabilidad mayor. Por ejemplo, en radiografía, en estos casos no solo tiene un valor diagnóstico, sino también un proceso de pronto legal y de otra manera también puede ser protector. El tecnólogo debe evitar repeticiones, usar proyecciones adecuadas y registrar todo con la máxima exactitud posible. Mientras que el radiólogo debe, pues, tener en cuenta los hallazgos con rigor y comunicar cualquier cosa a la sospecha de las autoridades o al comité institucional. En conjunto, su trabajo debe ser ético, coordinado, garantizando siempre pues un abordo integral que no solo busca una buena imagen, sino también la protección y el bienestar del menor. También a eso tenemos que tener en cuenta que es importante que este tipo de abordajes requiere un trabajo interdisciplinario. Esto puede ser con radiología, pediatría, trabajo social y medicina legal, pues en peores de los casos, para garantizar, pues como anteriormente estábamos hablando, el proceso sea integral, que priorice la seguridad del paciente y no solo del paciente, también de su familia y que pues se priorice el respeto y la dignidad hacia el paciente de acuerdo sea el caso. Hola, mi nombre es Carol Marcela Lozano Tavarías y les voy a hablar un poco sobre 3 casos clínicos radiológicos pediátricos. En el primer caso clínico encontramos como diagnóstico la actinomicosis pulmonar. En esta se trata de un menor de 5 años de sexo masculino, previamente sano, sin antecedentes broncopulmonares ni epidemiológicos de importancia. Este consulta por fiebre de hasta 38 grados centígrados de 4 semanas de evolución. Al realizarle el examen destaca un aumento de volumen de las partes blandas de la pared anterior del hemitórax derecho y una deficiente higiene bucal. Se le solicita una radiografía de tórax en las proyecciones antero-posterior y lateral y una tomografía computarizada de tórax con contraste endovenoso. En la radiografía de tórax muestra una opacidad, broncograma aéreo y bordes relativamente mal definidos. En cuanto a la tomografía, muestra una consolidación que compromete el lóbulo medio del pulmón derecho. Contacta el margen lateral derecho del mediastino y se extiende hacia las partes blandas de la pared anterior del tórax. Como segundo caso clínico, tenemos una fractura del cuello femoral de tipo 3 de Delbert. En esta se trata de una niña de 7 años con diagnóstico de trastorno de hiperactividad y déficit de atención medicada. Esta recurre a urgencias acompañada por sus padres. El motivo de la consulta es que presenta dolor inguinal derecho de 1 mes de evolución que se manifiesta especialmente al realizar carrera o movimiento. Los padres niegan antecedentes de traumatismos recientes. Se le realiza una rayos X y una tomografía computarizada. En el tercer caso clínico encontramos una avulsión desplazada del foro inferior de la patela. Esta es una fractura tipo slip. Se presenta el caso de un varón de 12 años sin antecedentes que acude al servicio de urgencias refiriendo gonalgia derecha mientras corría. A la exploración física no se constata flojosis ni derrame articular. Presenta dolor en tendón rotuliano con balance libre
y extensión activa, orientándose como tendinitis rotuliana e indicándoles el tratamiento conservador. A las 2 semanas vuelve a acudir al servicio de urgencias refiriendo que sigue presentando molestia. A esto le remiten una radiografía y dándose a sí mismo su diagnóstico. Muchas gracias.